Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de seminario de Derecho Penal 3. El primer tema que vamos a abordar acá simplemente es un video, digamos, introductivo, aclaratorio del caso Escudero que les va a tocar contestar las preguntas y para quien lo elija lo va a tener que desarrollar. Este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Les recuerdo que ustedes ya tienen subido el caso en la página de la cátedra del PEDCO, en el link del Seminario de Derecho Penal 3. Y lo que trata este caso Escudero es el tema del plazo razonable en el proceso penal. Ustedes lo que tienen que aprender es que no hace mucho tiempo los procesos penales duraban muchísimo tiempo, por múltiples razones, ¿no? De las que se le puede ocurrir. Las causas dormían una eternidad en el tiempo y bueno, hasta que fueron apareciendo pronunciamientos de distintos tribunales a lo largo y a lo ancho del país, donde se hablaba de la garantía del plazo razonable, y la Corte hizo un pronunciamiento muy importante en Matei, pero bueno, en Escudero es el último pronunciamiento de la Corte en esta materia. También está el caso Price, que fue resuelto en agosto de este año, que hace referencia a este Escudero que vamos a estudiar acá. ¿Qué es esto del plazo razonable? Resulta que los procesos duraban muchísimo tiempo, entonces la única forma de que el imputado se pudiera liberar de un proceso penal era a través del instituto de la prescripción, de la acción penal. Es decir, acuérdense que la prescripción corre separadamente por cada delito y los delitos prescriben cuando transcurre el máximo de la pena previsto, que nunca puede bajar de 2 ni subir de 12, o en las perpetuas no subir de 15 años. Es decir, que los procesos podían durar 12 años o 15 años sin que el imputado tuviera una sentencia condenatoria firme o una sentencia absolutoria. Es decir, los procesos duraban una enormidad. Pero a todo esto no hay que olvidar también que el Código Penal prevé causales que interrumpían la prescripción, que interrumpen. Por lo tanto, si se producía un acto interruptivo, el plazo volvía a contarse de nuevo. Es decir, que en un robo con arma uno podía tener un proceso penal abierto durante 30 años sin que una sentencia, digamos, pudiera liberar al imputado. El proceso penal es como una espada de Damocles, ¿no? Que uno tiene atrás y nunca se acaba, nunca se acaba. Entonces la Corte viene a dar fin en este fallo Escudero y dice que hay un plazo razonable para juzgar a una persona. El plazo razonable no está definido con un tiempo, con un lapso, un término que diga, bueno, si no se juzga a la persona en tal periodo de tiempo, ya no se la puede juzgar más. No, porque la prescripción es un instituto del derecho penal que está previsto en el Código Penal de fondo, en el artículo 67, en el artículo 59, pero digamos que el plazo razonable es un instituto del derecho procesal, entonces corresponde a las provincias determinar un plazo, pero el plazo no lo ponen las provincias, ¿sí? Entonces la Corte viene a dar parámetros de qué es lo que se entiende por plazo razonable. Es decir, que una persona, por la garantía de la defensa en juicio, por la regla del debido proceso, que surge del artículo 18 de la Constitución Nacional y también de numerosos pactos internacionales en donde la Argentina lo suscribió, adhiere a esos pactos internacionales y con la reforma a nuestra Constitución del año 1994, en el artículo 75, inciso 22, se incorporan todas esas legislaciones, esos pactos, convenios, tratados internacionales al derecho interno. Entonces ahí tenemos la garantía del plazo razonable. Es una garantía a favor del imputado y que debe cumplirse y que cuando se viola lo que corresponde es absolver al imputado o sobreseerlo, ¿sí? Desvincularlo del proceso penal. Por supuesto que hay procesos y procesos, ¿no? Es decir, puede haber causas muy complejas de
trata de personas, de narcotráfico, de corrupción, de funcionarios públicos, en donde es muy dificultoso conseguir la prueba. A veces también la actividad de las partes prolongan el proceso en el tiempo indefinidamente, por ejemplo, los abogados que recusan a los jueces o que interponen recursos y recursos e impugnaciones y van de un tribunal a otro. Entonces todo eso trae muchísima demora, pero lo importante es que el imputado tiene el derecho entonces de ser juzgado en un plazo razonable. Entonces, acá lo que van a estudiar en el caso Escudero es qué se entiende por plazo razonable, cuándo se da el plazo razonable, sobre qué causas se da el plazo razonable y cómo debe aplicarse a favor del imputado y en qué ocasiones, ¿sí? Entonces hay que ver muchos parámetros que la Corte se encarga de indicar. Ahí van a ver en Escudero por qué la Corte resuelve que acá se violó la garantía del plazo razonable para juzgarlo a Escudero y por qué la Corte resuelve como resuelve. Por eso es que yo les hago esas dos preguntas, ¿sí?, sobre este caso, y el que tenga que trabajar sobre la monografía tendrá que hablar de todo esto que yo estoy hablando, ¿sí?, diciendo la duración de los procesos, qué es lo que es la garantía del plazo razonable, qué resolvió la Corte en el caso concreto, qué opinión tiene usted de lo que resolvió la Corte, si está a favor o está en contra, de las razones, y todo se puede alimentar con diversa jurisprudencia y doctrina que ustedes googleando van a poder encontrar sobre este tema. Es decir, hay que poner la voz en Google, garantía de plazo razonable, y ahí le van a salir distintos artículos de doctrina, de jurisprudencia, y uno así alimenta la monografía en el modo en que más lo cree indicado. Toda doctrina, toda jurisprudencia que se baje para abonar el trabajo o las preguntas, la deben mencionar en su escrito de labor, ¿sí?, para que yo pueda ver de dónde sacan ustedes ese tipo de jurisprudencia. Recuerden lo siguiente, la garantía de plazo razonable no es igual a la prescripción, son dos institutos totalmente distintos. La prescripción está regulada en el Código Penal de la Nación, ¿sí?, en los artículos que yo le dije, 59 y el 67. En cambio, la garantía de plazo razonable es un tema de derecho procesal, de cuánto debe durar el proceso. Algunos códigos procesales han establecido de provincias que, sobre todo en los códigos acusatorios adversariales, han dicho que los procesos penales no pueden durar determinada cantidad de tiempo y que si el proceso dura más de ese tiempo que indica ese código local procesal, el proceso se cae y se extingue la acción penal. Bueno, eso la Corte Suprema en Price, en agosto de este año, ha declarado la inconstitucionalidad de esas normas de códigos procesales provinciales por entender de que las provincias no pueden crear nuevas causales extintivas de la acción penal porque eso está reservado a la nación cuando dicta el Código Penal de la Nación, ¿sí? Entonces, esa es la temática que vamos a abordar en Escudero. Así que pónganse a contestar las preguntas, esta es la temática, esta es la problemática, y cualquier duda que tengan, ustedes me avisan a través del mail si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer, para que puedan contestar la pregunta, o bien el alumno o alumna que eligió este tema puede hacer la monografía en tiempo y en forma. Es todo y muchísimas gracias. Hasta luego.